no, ese no. Entonces, digamos, empecemos con un problema de continuidad. Entonces, es un problema que le gustó, que quería ver Mauricio. Entonces, tenemos que encontrar el valor de C que hace a la función continua para toda X. Entonces la idea de este problema es que esta es una función que no siempre va a ser continua, va a ser una función que va a tener un salto y tenemos que encontrar el valor del salto que hace a la función continua. Entonces el primer tramo tengo que C por la raíz cuadrada de 1 menos X más X al cuadrado. Esta va a aplicar si X es un número negativo. Ahora si tenemos un número positivo tenemos 1 partido X más 1 más C por X más 2, y esto es si X es mayor o igual que 0. Entonces ahí ya tenemos este problema. Como pueden ver, esta función pues es discontinua en X es igual a menos 1, pero afortunadamente para nosotros donde está la asíntota no aplica esta regla, sino aplica esta otra regla, y esta es una función que, digamos, está definida de menos infinito a 1. Entonces aquí por la forma como estoy construyendo esta función prácticamente ya va a ser continua para números negativos y para números positivos, porque esa se define solo para positivos, pero la regla solo aplica para negativos, y esa se define para menos 1, pero la regla de menos 1, la función que utilizamos es esta. Entonces el único punto donde tenemos problemas de continuidad es en este punto de transición, X es igual a 0. Entonces ahí está, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que analizar prácticamente la continuidad solo en X es igual a 0. Entonces, ¿cómo trabajamos este problema? Tenemos... ¿Qué parte de la función se define cuando aplicamos el cero? Bueno, aquí porque tenemos dos funciones diferentes. Entonces, dos funciones diferentes no necesariamente van a tener el mismo valor funcional, y menos cuando tenemos una constante C. Entonces, ahí vamos a analizar la continuidad en X es igual a 0. Entonces, necesitamos encontrar tres valores. ¿Sí? ¿Por qué escogió X igual a 0? Eso es bueno, porque aquí es donde la función está cambiando. O sea, si la función aquí fuera la regla de X es menor a 1 y X es mayor o igual que 1, utilizaría 1. Entonces, generalmente con estos problemas donde uno analiza la continuidad es donde pasamos de una función por partes a la otra función por partes. Y así van a tener otro problema en el laboratorio. Y también les subí una gran hoja de trabajo con problemas de límites y continuidad, y en esa hoja que les subí ayer hay un último problema de continuidad donde ya hay como 3 o 4 funciones y ya tienen una constante A y una constante B, pero la idea es la misma: resolver un sistema de ecuaciones y encontrar el valor de esta constante. Entonces, primero encontremos lo más fácil, encontremos f de 0. ¿A qué es igual f de 0? Es igual a 1 más 0. Sí, 1 más 2c. 1 más 2 por c. Entonces ahora lo que tengo que hacer es que tengo que encontrar el límite de esta función. ¿Cómo encuentro el límite de f de x cuando x tiende a 0? Sí, aquí hay x. Sí, por la izquierda y por la derecha. Entonces tengo que hallar dos límites por separados y luego los tengo que igualar. Entonces me voy de un solo a evaluar un límite por la izquierda. Entonces por la izquierda la función que tengo que utilizar es la función que se utiliza para números negativos. Entonces aquí tengo que encontrar el límite cuando x tiende a 0 menos de c por la raíz cuadrada de 1 menos x más x al cuadrado. Este es problema de examen final, José. Entonces, ¿a qué es igual el límite de esta función? Vamos a ver. 2. Sí, bueno, sería c por la raíz cuadrada de 1 más 0.
Entonces aquí esta función está definida en x es igual a 0, entonces el límite puedo simplemente evaluar x en 0 y vamos a tener que todo esto es igual a c. Entonces ya casi que puedo encontrar una condición para c, porque sabemos de que el valor funcional tiene que ser igual al límite. Entonces de aquí voy a sacar la condición para encontrar el valor de c, pero como también necesito encontrar el límite lateral por la derecha, voy a evaluar el 0 más. Solo que este paso lo van a sentir como una formalidad, porque el límite por la derecha es igual al valor funcional, porque exactamente tenemos la misma función para el valor funcional y para la tendencia cuando nos acercamos a la derecha de 0. Entonces aquí simplemente reemplazo la función por el tramo para números positivos y 0. Y aquí encuentro que todo esto tiene que ser igual a 1 más 12. Entonces, para que el límite exista, estos dos valores deben de ser iguales. Bueno, sí, porque tenemos una ventaja. Esta constante c, podemos escoger el valor que querramos. Entonces, si solo tuviera aquí, digamos, 0 y aquí tuviera 1, entonces ahí sí decimos que esta función no es continua. Pero como esta constante c, podemos escoger el valor para forzar a que el límite exista. Sí, igualamos, sí. 1 más 2 es igual. Entonces aquí tengo que es igual el valor de esta constante c. Sí, menos 1. Sí, porque entonces tengo aquí que, digamos, traslado el menos 1 al lado izquierdo y esta c al lado derecho como un menos c. Entonces obtengo que c es igual a menos 1. Entonces, ¿qué sucede cuando c es igual a menos 1? Voy a tener que este valor funcional es igual a 1 menos 2, es igual a menos 1. Esta c también es igual a menos 1. Y aquí también esto es igual a menos 1. Entonces, observen que aquí satisfacemos todo. El valor funcional es el mismo que cada uno de los límites laterales. Entonces, aquí concluyo que si c es igual a menos 1, el límite existe. Y la función sobre continua. Ajá. En caso de que tuviera dos constantes, la misma función. Se construye un sistema de ecuaciones. Entonces posiblemente si tenemos dos constantes, voy a necesitar tal vez un tercer tramo, porque ahorita si solo tengo dos funciones por tramos, solo voy a poder igualar un límite lateral con otro y ahí solo tengo una ecuación, y con una ecuación y dos variables no tengo una solución única sino infinita. Vamos a hacer un ejemplo teniendo dos variables. Podemos hacer uno. Vendría uno así en el examen. Sí, vendría así. Así vino uno en el parcial y así vino uno en el examen final, como Mauricio puede ser testigo. Entonces aquí vamos a tener es igual a menos 1, lo cual es... no, este es fs. Hablando de ti, ¿sabes de quién se cumple eso? Bueno. ¿Quién? Entonces trabajemos con este otro problema, y este lo tienen ustedes en mi U porque se lo subí. Entonces trabajemos aquí a ver dónde están, así en laboratorios. Son 7000 hectáreas. Entonces este lo pueden... sí, eso fue lo que nos mandó, ¿verdad, Cristian? Sí. Sí, gracias. Así cosa sí estaba feo. Sí, cabal. No, este no está tan feo, ve. Entonces este sería el problema 6. Entonces aquí es el mismo problema, solo que ahora tenemos que encontrar X y A. bueno, A y B. Perdón, A y B. Y vamos a hacerlo más específico, que hacen a H continua en 2 y en... Entonces solo vamos a escribir esta función por tramos. X al cuadrado menos 4 dividido x menos 2. La primera función, como pueden ver, se indefine en 2. Bueno, aquí hay un problema. La primera vamos a poner x es menor que 2. Entonces aquí sería menos. Y aquí voy a corregir estas desigualdades porque están un poco redundantes. Ax al cuadrado menos bx menos 3. X es menor o igual que 2.
Y luego x, bueno, aquí no importa, voy a poner x es menor que 3, pero aquí 2x. Y luego voy a poner que x es mayor o igual que 3. Entonces trabajemos con este problema. Y este problema en realidad no es difícil, lo único es que digamos todo lo tenemos que justificar utilizando la definición de límites, la definición de continuidad. Entonces digamos ahí ya tenemos esta función. Voy a ponerlo en pantalla. Entonces lo primero que tengo que hacer es que tengo que analizar la continuidad en x es igual a 2. Entonces tenemos que encontrar el límite por la izquierda y el límite por la derecha. Entonces el límite por la izquierda es el siguiente. A la izquierda de 2 vamos a tener que utilizar la primera función. Entonces este es un límite que, como pueden ver, se va a indefinir. Entonces aquí o tengo que utilizar álgebra o tengo que utilizar la regla del L'Hopital. Bueno, vino ya para el problema interesante. Entonces aquí tengo que este límite lateral es igual a 4. Entonces ya sé que si me tengo que acercar por la derecha, este límite también va a tener que ser igual a 4. Entonces por la derecha de 2 simplemente evalúo el límite de esta función. Entonces aquí tengo ax al cuadrado menos bx menos 3. Entonces este es igual a 4a menos 2b menos 3. Entonces ya sé que estos dos límites tienen que ser iguales. Y ahí está, por formalidad solo tengo que encontrar h evaluado en x es igual a 2. Pero aquí digamos utilizo esta misma regla. Ax al cuadrado, bueno, a por 2 al cuadrado menos b por 2 menos 3. Entonces aquí obtengo 4a menos 2b menos 3, el cual es lo mismo que el límite lateral derecho. Entonces aquí ya tengo una primera ecuación. Para que esta función sea continua en x es igual a 2, necesito que 4a menos 2b sea igual a 7. Aquí este menos 3 lo trasladé al lado derecho como un más 3. Entonces aquí, como pueden ver, para satisfacer continuidad en x es igual a 2, podemos escoger cualquier combinación de a y b. Pero la idea es que necesitamos que esta respuesta sea única, y por este motivo estamos teniendo una tercera función, en esta función por partes. Porque de lo contrario, entonces la solución solo pueden escoger, digamos, por ejemplo, que b es igual a 3.5 y a es igual a 0. Bueno, b es igual a menos 3.5 y con eso satisfacemos la continuidad en x es igual a 2. Sí. Es que aquí 4a menos 2b menos 3 es igual a 4. Entonces este 3 lo trasladé al lado derecho y ya salta un 7. Sí, aquí como pueden ver vamos a tener que resolver un sistema de ecuaciones. Entonces la continuidad en x es igual a 3, tenemos que hacer lo siguiente. Límite por la izquierda de 3, que utilizamos esta primera función. Entonces el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de h de x es igual a 9. Sí, aquí ya voy a evaluar de inmediato, pero menos 3b menos 3. Y luego vamos a encontrar el límite por la derecha. Y este fue un problema que surgió en un parcial de análisis matemático 1. Entonces aquí esto es igual a 6 menos a más b. Entonces solo por formalidad voy a escribir de que también, digamos, este tiene que ser igual a los límites. Pero aquí h en x es igual a 3 es exactamente lo mismo que el límite lateral. Entonces estos tres tienen que ser iguales, incluso voy a extender más. Entonces como estos tienen que ser iguales, de aquí voy a tener mi segunda ecuación. Entonces esto es igual a 9a menos 3b menos 3 es igual a 6 menos a más b.
Entonces, para que tenga más una estructura en un sistema de ecuaciones, voy a sumar ambos lados de la ecuación por A. Entonces, más A, me va a quedar aquí 10A, 6 más B. Luego voy a restar aquí también menos B. Entonces, cuando reste menos B, voy a tener aquí menos 4B. Y luego esto va a ser igual a, como aquí tengo un menos 3, si lo traslado al lado derecho, va a ser un más 3. Entonces aquí tengo mi segunda ecuación. Entonces aquí es donde el problema se vuelve interesante, porque ahora no puedo escoger cualquier combinación que me convenga de A y B, sino tengo que satisfacer estas dos ecuaciones de manera simultánea. Entonces ahora en esta parte lo que utilizo es que resuelvo un sistema de ecuaciones. Entonces vamos a resolver el sistema de ecuaciones. Y aquí pueden utilizar cualquier método que quieran. Solo perdón, porque Sí. escogimos el 3, eso no entendí. Ah, porque aquí es donde la función está cambiando, porque primero esta función es un polinomio, entonces esta siempre es continua. Esta de abajo también es un polinomio, entonces esta siempre es continua. Entonces el único punto donde puede que tengamos discontinuidades es en este salto. De x es menor a 3 a x es mayor que 3. Entonces, para evitar saltos, estoy forzando que los límites laterales sean iguales. Entonces voy a decir como que se agarran los valores Ujú. de los intervalos. Por ejemplo, si usó el 2 y el 3. Sí. Porque ahí... Sí, generalmente son los extremos, porque en los extremos es donde tenemos los saltos. Entonces, vamos a resolver este sistema de ecuaciones. Aquí creo que voy a hacer una pequeña trampa. Bueno, primero escribamos el sistema de ecuaciones que queremos resolver. Yo creo que aquí lo que más me conviene es eliminar las b's. Entonces lo que voy a hacer es que voy a multiplicar la primera ecuación por menos 2. Así tengo aquí un 4b que se cancela con menos 4b. Mira, Francisco va a verme una forma más sistemática de resolver sistemas de ecuaciones, porque eso se puede resolver con álgebra lineal, una matriz. ¿Y si lo puedo hacer así? Ah, sí, por supuesto. Ah, sí, esto es lo más cómodo, digamos, con una eliminación gaussiana. ¿Cómo? Ah, bueno, aquí voy a escribir A y B. No, Cristian, eso lo vi como una semana, porque no te lo ¿Vos qué hablas con algo? Y ya te enseñó la matriz aumentada, María Fernanda, todavía no. Ah, sí, entonces esto en vez de escribirlo así, lo podrías escribir 4, 10, menos 2, menos 4. Y ya luego podrías hacer una eliminación de... Entonces esta es la forma más cómoda. Sí. Entonces ahí que lo que podemos hacer nosotros es multiplicar la primera fila por menos 2. ¿Por qué quiero multiplicar la primera fila por menos 2? Para que se cancele este más 4b con este menos 4b y solo resuelva todo en términos de una ecuación, de una variable. Entonces si multiplico por menos 2 la primera ecuación, tengo menos 8a más 4b es igual a menos 14. Y luego menos 2 veces la primera fila, le sumo la segunda fila. Entonces aquí ya puedo realizar la eliminación de una de las variables. Espérese, ¿cómo así? Y eso para acá me... Ah, porque ahora la ecuación resultante... Para cancelar la ley. 2A igual a... Ah, bueno, 2a, sí, 2a. 2A igual a menos 5. Ajá, 2a igual a menos 5. Ajá, muy bien. Aquí lo... Entonces 2a. Y este lapicero ya no. No, aquí tengo otro. Entonces 2a tiene que ser igual a menos 5. Entonces aquí, como habían encontrado ya, encontraron que a es igual a menos 5 medios. Entonces, como ya conocemos el valor de una de las variables, puedo sustituir este valor en, ya sea en la primera ecuación o en la segunda ecuación, y ahora resuelvo en términos de b. Entonces voy a sustituir a es igual a menos 5 medios en la primera ecuación. Entonces cuando haga esta sustitución, 4 por menos 5 medios me va a quedar menos 10.
menos 10 menos 2b es igual a 7. Entonces, bien, aquí ya solo tengo una ecuación con una variable. Entonces, sumo más 10 en ambos lados de la ecuación, menos 2b es igual a 17. Y luego divido por 2. Sí, menos 17 medios. Entonces aquí ya resolví el sistema de ecuaciones, y si selecciono estos valores en específicos para estas constantes, esto me garantiza que todos estos límites laterales sean iguales y que también los límites laterales coincidan con el valor funcional. Entonces aquí encontramos la respuesta a este problema, donde aquí siendo que lo más complicado es resolver el sistema de ecuaciones. Entonces aquí solo voy... Para mí que no venga mejor. Sí, gracias, porque no hay. Eso no es tanto cálculo diferencial. Sí, es más como. Ajá. 101. No lo cuenten al final. Para 101. Entonces voy a poner aquí que hacemos estos arreglos, esta función por tramos va a ser continua en todos los números reales. Y Francisco tal vez nos enseña cómo trabajar esto utilizando eliminación gaussiana. Es bien bonito porque, digamos, un sistema de dos variables tal vez con álgebra lineal es utilizar demasiada teoría para resolver algo tan simple, pero ya uno de 3 variables o 4 variables, si no tienen álgebra lineal, es sumamente engorroso, porque hay que hacer una doble eliminación de variables con... Sí, entonces un problema similar a este lo van a tener en el laboratorio. Entonces ahorita lo que quiero hacer es que quiero empezar a trabajar el tema de derivadas. Entonces el objetivo de hoy no es que vamos a encontrar derivadas con reglas de derivación, sino que vamos a verlas como un problema de límite, primero para entender, digamos, qué significa una derivada. La derivada nos va a dar la pendiente de una recta tangente. Entonces, ¿por qué nos interesa conocer una pendiente de una recta tangente? Porque si después conocemos que de esa pendiente la recta tangente es positiva o negativa, ese signo nos va a ayudar a determinar si la función es creciente y decreciente. Y como ya hemos visto con anterioridad, saber que donde una función es creciente y decreciente nos permite graficar la función, determinar extremos relativos e incluso resolver problemas aplicados como el lanzamiento de un proyectil y saber dónde es la altura máxima. La altura máxima es justo en el punto donde la tangente es horizontal, y cuando ya tengamos segundas derivadas vamos a poder verificar que esos extremos relativos si es máximo relativo o mínimo relativo. Pero en vez de que yo les diga si la derivada les da la pendiente a la recta tangente, ahorita me quiero enfocar, digamos, con una recta secante. Y luego, ¿qué sucede con esta recta secante a medida que estos dos puntos se van acercando cada vez más entre sí? A medida que se acerquen, esta se va a volver una recta tangente, y al tener una recta tangente vamos a tener la definición de derivada. Entonces todavía vamos a hacer unos cuantos problemas con límites, pero al final de la clase de hoy ya voy a tener las reglas de derivación de las funciones polinomiales, y al demostrar esas reglas, ya cualquier problema derivado de recta tangente pueden calcularlo utilizando las reglas de derivación. Entonces ahí está, solo porque todavía tenemos que ver algunos temas de derivadas y no de límites, voy a utilizar la definición de derivada. Pero si en el examen parcial solo les pido que deriven o que encuentren la pendiente de la recta tangente, pueden utilizar reglas de derivación, no tienen que utilizar la definición. Pero lo que pasa es que no quiero solo, utilicemos ya la regla de la potencia. Entonces ahí está, lo que vamos a hacer es que vamos a regresar un poco y vamos a considerar, digamos, un tema que se trabaja en precálculo, que es cómo encontrar una recta secante entre dos puntos de una curva. Entonces, si tenemos una curva y queremos encontrar la ecuación de la recta secante, lo primero que necesitamos es conocer dos puntos sobre la curva. Entonces, digamos, aquí tenemos el punto X. No usábamos la ecuación del punto pendiente. Sí, punto pendiente. Bueno, aquí voy a decir que esa es la coordenada en X, aquí es A.
Y aquí puede ser B, pero por conveniencia voy a escoger X. Entonces aquí tenemos dos puntos. Tenemos el punto P con coordenadas A, F de A, y el punto Q con coordenadas X, F de X. Entonces la recta secante va a ser esta. Bueno, yo creo que es esta. Sí. Vamos a utilizar aquí la famosa regla, que todavía tengo reglas. Bueno. Entonces ahora digamos, ¿cómo vamos a encontrar esta recta secante? Necesitamos dos parámetros para la recta. Sí. La ecuación de la recta secante, como es una línea recta, va a tener la misma ecuación que cualquier línea recta. MX, ¿no? Sí, solo que aquí voy a escribir M subíndice secante para distinguirla con M tangente. Entonces tengo que encontrar la pendiente y tengo que encontrar el intercepto. Entonces digamos, para encontrar la pendiente mido qué tanto estoy cambiando en Y. Entonces hay veces que el cambio en Y lo denotamos como delta Y. Pero en realidad aquí lo que hacemos es una diferencia entre el valor funcional del segundo punto y el valor funcional del primer punto. Pero es que digamos, como una pendiente tenemos que mirar, ok, qué tanto estamos subiendo en Y, pero también qué tanto estamos avanzando en X. Entonces aquí esta pendiente no va a ser tan grande porque como pueden ver el cambio en X es muy alto y el cambio en Y es demasiado pequeño. Entonces aquí esta pendiente va a ser una pendiente menor a 45 grados porque claramente este delta X es más grande que este delta Y. Entonces divido cambio en Y dividido el cambio en X y esto me va a dar la ecuación de la recta secante, la pendiente de la recta secante. Entonces para encontrar el intercepto, si ya conozco el valor de M secante, lo que puedo hacer es que puedo sustituir el valor funcional en cualquier punto. Sí, en cualquier punto, ya sea en este o en este otro. Entonces aquí tengo que F de A es igual a un M secante por A, donde ya conozco M secante y lo único que me falta determinar es este intercepto. Entonces ya simplemente resuelvo para el intercepto. Entonces el intercepto, sí. Para la tangente hacemos lo mismo. Lo mismo, va a ser lo mismo, solo que esto ya se va a volver un problema de límites para la tangente. Entonces aquí ya voy a tener la ecuación de la recta secante. Gracias. Entonces aquí esto es igual a F de A más M de secante por X menos A. Entonces hay dos formas equivalentes de escribir la ecuación de una línea recta. Tenemos la forma pendiente intercepto y tenemos la forma punto pendiente. Este es un poco más cómoda porque aquí no tengo que encontrar el intercepto. El intercepto ya está aquí de manera implícita. Como pueden ver aquí el intercepto es F de A menos M secante por A. Entonces esta en cierta forma es un poco más resumida que esta otra. Entonces ahora la pregunta es crítica, digamos, ¿qué va a suceder con esta recta secante a medida que este punto Q se acerca más y más al punto A, F de A? Entonces aquí pueden ver, por ejemplo, si aquí tengo un X1, ahora la pendiente de la recta secante es esta. Y como que se va volviendo un poco más tangente. Entonces vamos a escoger otro lapicero de colores. Y tengo aquí, sí, aquí tengo un celeste claro. Entonces luego digamos me voy a acercar ahora a X2. Y a X2 todavía va a seguir siendo secante, pero va a ser prácticamente una recta tangente. ¿Cómo era que diferenciamos entre la secante y la tangente? Bueno, es que es el con límite, digamos, si X es diferente de A, tenemos todavía una recta secante. Para tener una recta tangente necesito considerar el límite
cuando x tiende a de la pendiente de la recta secante. Entonces en el límite cuando x tiende a, ya lo que voy a tener es una recta tangente. Entonces ahora vamos a graficar solo la recta tangente, porque aquí como pueden ver hay un montón de líneas rectas. Entonces con una recta tangente lo que va a suceder es que estos dos puntos prácticamente van a ser el mismo. Pero el problema es que si solo tengo un punto, con un punto no puedo encontrar una pendiente. Para encontrar una pendiente necesito por lo menos dos puntos. Pero como me quiero acercar lo más posible, necesito utilizar la definición de límite y para encontrar la pendiente de esta recta tangente. Entonces aquí vamos a hacer la misma curva. X es igual a esta más o menos por aquí. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Qué raro. Entonces aquí la que tengo ya es Y tangente. X y f de x. Entonces aquí tengo Y es igual a f de x. Entonces muy bien. ¿Cómo encontramos la pendiente de la recta tangente? Lo único que hacemos con esta fórmula que tengo aquí es que agrego la notación de límite. Límite cuando x tiende a A de f de x menos f de A es dividido x menos A. Entonces así es como voy a encontrar la pendiente de la recta tangente. Y luego mi ecuación de la recta tangente va a ser prácticamente la misma que la secante, solo que voy a reemplazar m secante por m tangente. Pero al final eso de poner límites y no ponerlo es solo formalidad, porque nos va a dar el número. Ah, no, necesito poner límites, porque el problema es que si no pongo límites y quiero evaluar en x es igual a A, tengo un límite indeterminado de la forma 0 sobre 0. Entonces sí necesito la definición del límite. Donde ya voy a poder prescindir de la definición del límite es en el momento que reemplace m tangente por la función derivada evaluada en x es igual a A. Entonces cuando hagamos eso sí ya puedo prescindir de la notación del límite. Entonces digamos así es como vamos a encontrar la ecuación de la recta tangente. Entonces aquí el problema es encontrar esa pendiente. Entonces ahorita lo vamos a hacer con el camino largo. Lo único es que voy a hacer una observación. El límite para encontrar m tangente es un límite indeterminado de la forma 0 sobre 0. Entonces, por esta razón, los límites en los que nos estamos enfocando más en este curso son límites de la forma 0 sobre 0, porque límites donde no se define, prácticamente no hay ninguna diferencia entre evaluar el límite de esa función y el valor funcional en x es igual a A. Entonces la mayor parte de los límites que son problemáticos son límites que se ven en aplicaciones como recta tangente, área o digamos o el problema de la velocidad instantánea. Son problemas que cuando ya uno se pone a detalle a trabajarlos se vuelven límites indeterminados de la forma 0 sobre 0. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar este problema. Cuando presente las reglas de derivación ya pueden olvidarse del problema de límites, pero como límites si van a venir en el examen, entonces es bueno que trabajemos más problemas de límites, que es el tema más complicado. El tema de derivadas yo creo que ahí no van a tener ninguna dificultad, solo derivan utilizando las reglas de derivación y que incluso todavía no vamos a llegar a cadena, lo más que vamos a llegar es a regla del producto y del cociente. ¿En toda la clase o...? Ah, no, para el examen. Después, así es que si no... Bájale, Ojalá. Espérate que entendemos la superbola.
Las hiperbólicas son fáciles. Las derivadas de las. ¿Cómo es? De las. Trigonométricas, esas son las. Eso es una aprendizaje. Muy bien. Entonces encontremos ahí la ecuación de la recta tangente en esta curva. Entonces, ¿cómo graficamos esta función? ¿En dónde empieza el vértice de esta función raíz cuadrada? Sí, en menos 2. Entonces, ahorita vamos a encontrar esta recta tangente. Yo creo que aquí tengo 1 y 2, y aquí tengo menos 1 y menos 2. Y luego, aquí yo creo que vamos a tratar de hacer esto lo más correcto posible. Entonces, en el x es igual a 2, el valor funcional es 2. Entonces, ahorita tengo que tratar de pasar por estos dos puntos. Pude pasar nítido. Entonces, esta es una gráfica bastante precisa, que solo va a poder ser superada por papel milimetrado. Entonces, observemos qué está sucediendo ahorita. Aquí, como podemos ver, digamos, una línea recta que tiene pendiente 1 tendría esta pendiente, mientras que esta tiene una pendiente más baja. Entonces, solo por visualización geométrica, esta ecuación de esta línea recta va a tener una pendiente menor que 1. Entonces, ahí está lo más complicado, es encontrar la pendiente de la recta tangente. Entonces, digamos, ¿cómo encuentro la pendiente de la recta tangente? Con delta y, delta x y límites. Límites. Entonces, aquí tengo que encontrar el límite cuando x tiende a A de delta y dividido delta x. Y me gusta mucho que Marlon esté utilizando esta notación, porque eso es la conexión entre una razón de cambio promedio y una razón de cambio instantánea. Entonces, aquí tengo f de x menos f de a dividido x menos a. Solo que ahora, como me estoy pidiendo en específico que nos estamos acercando a 2, voy a cambiar a por 2. Entonces, aquí tengo f de x menos f de 2 y el límite cuando x tiende a 2. Entonces, ahorita vamos a encontrar f de 2. ¿A qué es igual f de 2? Sí, a 2, porque es la raíz cuadrada de 4. Entonces, encontremos ahora la pendiente de la recta tangente. Entonces, m tangente es igual al límite cuando x tiende a 2 de la raíz cuadrada de x más 2 menos 2 dividido x menos 2. Entonces, ¿qué problema observan con este límite? Sí, se indefine, son 0 sobre 0. Entonces, aquí tengo que evaluar este límite utilizando álgebra, haciendo una racionalización. ¿Cómo derivamos? Sí, pueden derivar. Ustedes deriven y yo hago la racionalización. Sí, me gusta, Cris. E incluso cuando ya presente las reglas de derivación, esto lo podemos hacer encontrando específicamente el valor de la derivada. Pero lo que pasa es que todavía tenemos pendiente cómo trabajar problemas de límites. Entonces, lo vi que todavía es un tema que es necesario que lo reforcemos un poco más. Entonces, aquí estoy racionalizando. Entonces, ¿qué es lo bonito cuando racionalicemos? Que estas raíces cuadradas se cancelan. Entonces, aquí voy a tener x más 2 menos 4 dividido x menos 2 por, y aquí voy a escribir para un paréntesis para incluir toda esta raíz cuadrada. Entonces, ahora, ¿qué va a suceder? El límite sigue siendo la forma 0 sobre 0, pero podemos hacer ya una cancelación de términos. Sí, como pueden ver, 2 y menos 4, en realidad aquí tenemos un x menos 2. Entonces, podemos cancelar estos dos términos, porque x no es igual a 2.
Entonces ya sustituye esta función por una función que va a estar definida para x es igual a 2. Entonces aquí evalúo el límite cuando x tiende a 2 de 1, sí, un cuarto. ¿Y quién ya la pudieron encontrar con L'Hopital? Entonces, ¿qué es lo único que nos falta? Encontrar el intercepto, porque ahí ya tengo la ecuación de la recta tangente, pero tengo un cuarto de x más b. Sí. Ah, muy bien. Ah, con L'Hopital tendría que quedar un cuarto. Muy bien. Entonces solo encontremos este intercepto. Entonces para encontrar este intercepto puedo sustituir y por 2 y x por 2. Entonces 2 es igual a 1 medio más b. Entonces encuentro que este intercepto es igual a 3 medios. Y aquí incluso pueden hacer una trampa. Aquí pueden ver que con esta gráfica como que el intercepto está en 1.5. O sea, si hacen esta gráfica con papel milimetrado, un argumento válido es encontrar la respuesta. Ah, mire, el papel milimetrado me está diciendo 1.5, entonces ahí tengo el intercepto y eso lo acepto yo. Ajá, sí, así. Incluso creo que yo no estoy exactamente en 1.5, parece que estoy en 1.4. Entonces solo de esa forma puedo determinar que esta gráfica no es tan precisa. Entonces mi ecuación de la recta tangente es la siguiente. Muy bien. Entonces ahorita ¿qué vamos a hacer? Vamos a continuar con el tema de la recta tangente, pero ahora esta pendiente la voy a llamar de otra forma. La voy a llamar como una nueva operación matemática, pero que va a ser todo mucho más cómodo, porque algo que pueden ver que es una gran desventaja de utilizar el problema de límite es que si en algún momento les pido, bueno, encuentre ahora la ecuación de la recta tangente en x es igual a 7, tendríamos que volver a realizar este problema y se vuelve muy tedioso. Entonces lo que queremos tratar de hacer es encontrar una operación matemática que nos permite encontrar las pendientes de las rectas tangentes. Entonces solo encontramos esa operación y luego, bueno, en x es igual a 2, evalúo en esa operación en x es igual a 2, en 7 evalúo en esa operación en x es igual a 7 y así sucesivamente. Entonces esta operación, el nuevo término al que vamos a introducir, pero que ustedes ya lo conocen, es la derivada. Entonces la derivada primero la vamos a ver como un número. Entonces vamos a decir que la pendiente de la recta tangente es una clase de límite conocido como la derivada de f en a. Entonces muy bien, aquí ya puedo introducir la derivada. Entonces, ¿cuál es la definición de la derivada? La definición de la derivada es la siguiente. La derivada la vamos a denotar ya sea como f' de a o o digamos utilizando esta notación de delta y y delta x, podemos decir df de x y f evaluado en x es igual a. Entonces esta es otra notación, la notación con diferenciales, d dividido de x. Entonces, ¿cómo vamos a encontrar esta derivada? Simplemente voy a reemplazar m tangente por f' de a. Entonces aquí voy a tener que esto es igual al límite cuando x tiende a a de f de x menos f de a dividido x menos a. Ah, sí, ¿cómo hacemos la definición con h? La definición con h, aquí lo que podemos hacer es que nos podemos aprovechar de que
introducir una variable h que nos va a medir la distancia entre estos dos puntos. Entonces, si trabajamos esta variable h como una fórmula de distancia, lo que va a suceder a medida que x se acerque a, esta distancia se va volviendo más y más pequeña. Entonces, esta la puedo sustituir por una nueva variable, la variable h. Entonces, en vez de que nos estemos acercando a A, vamos a hacer que esta diferencia se vuelva 0, que es una idea un poco más útil, decir no que x se está acercando a A, sino que cada vez la distancia entre estos dos puntos se va haciendo 0. Pero aquí hay un pequeño problema. Aquí ya no puedo tener f de x, sino que tendría ahora en vez de f de x. Si tengo que h es igual a x menos a, esto implica que para encontrar x necesito a más un pequeño incremento h. Entonces es necesario que tenga siempre un pequeño incremento h para distinguir entre estos dos puntos. Entonces un punto va a estar en a, x es igual a a, pero el otro tiene que estar en x es igual a más h. Entonces esa es la definición más usual de derivada. Un pequeño incremento en h, pero igual observen qué sucede acá. Si queremos evaluar directamente este límite, f de a menos f de a, 0 dividido 0. Entonces aquí tengo un límite indeterminado de la forma 0 dividido 0. Igual acá, si queremos que esta diferencia sea igual a 0, dos puntos se vuelven 1 y con un punto no puedo encontrar una pendiente. F de a menos f de a es igual a 0 y esta h en el denominador se vuelve 0. Entonces, otra vez vuelvo a hacer énfasis de que los problemas de límites están enfocados a estos límites indeterminados, porque así es como estamos definiendo el problema de derivadas. Necesito encontrar una pendiente, una recta tangente, me tengo que acercar lo más que pueda a la función, a este valor a, pero no puede ser exactamente igual, porque en el momento que sea exactamente igual, el problema de derivada ya no tiene sentido. Entonces ahí está. Empecemos a hacer unos cuantos problemas más de límites y luego nos vamos para ya a derivar las reglas de derivación. Y si les pido un problema de derivadas, no se preocupen, pueden utilizar ya las reglas de derivación. Pero ahí sigamos practicando problemas de límites. Pues todo el examen va a tener límites. Ahí les puse que como 20 problemas de límites en esta hoja de trabajo. Eso lo vamos a... ¿Cuándo ¿sí? era que no podíamos usar L'Hopital Cuando solo tiene 0 en una parte, ¿no? Ajá, sí, cuando digamos uno tiene 1 sobre 0, o por ejemplo si tuvieras que en el numerador te sale 0 y el denominador te sale un número como 5, ahí ni siquiera hay que usar L'Hopital, sino ahí solo hay que, sí, ahí solo se dice 0. Entonces, o por ejemplo si uno tiene 1 dividido 4, si uno tiene 1 dividido 4, ahí no es necesario utilizar L'Hopital. Entonces aquí tenemos una gran batería de problemas. Este me gusta, digamos por ejemplo el problema B, podemos usar aquí L'Hopital o cuál sería igual a este límite. 25 menos 15, más 15 sí es 40, menos 4, 36. 30, pero ¿cuál es la respuesta a este límite? 3.6. Sí, 3.6, entonces el problema B, la respuesta es simplemente 3.6. Lo mismo en este simplemente la respuesta es 2, pero ya este otro problema, miremos. 0, 49, menos 42, menos 7. Si aquí se habría que usar L'Hopital, un agujero, o habría que factorizar. Entonces aquí tienen para divertirse. Porque en vez de una vez se lo poníamos al puerto y abajo Y los problemas más bonitos son estos, ve el T y el U. Si se sienten bien cómodos con límites, los problemas que les recomiendo son estos últimos, del R al U. El último se queda divino. Sí, Vos dirías. Sí. Vos estás divino. esos son los problemas de exoneración. Si se quieren exonerar en la clase, tienen que hacer esos últimos problemas. Los que tienen los valores absolutos. Claro, tranquilo. Bueno, entonces continuemos con estos problemas de límites y vamos a trabajar con esta función. Hoy se van a pasar al club ahí.
Ahí ni lo usaste. Yo te la presto, Marlon, si me quitas. Entonces tenemos esta función La tiene vencida. y vamos a encontrar la derivada de f en el punto indicado. Entonces sabemos que esta derivada nos va a dar la pendiente, la recta tangente. Entonces tenemos un primer punto. A es igual a 3. Entonces, ¿cómo encuentro esta derivada? ¿Podemos utilizar esta definición de derivada o esta otra? ¿Cuál quisieran usar? La de F de X más H. Ah, la que tiene H, ok. Entonces usemos la segunda definición. Ahora yo en las notas tengo con la primera definición, entonces pueden ver, digamos, cómo se resolvería con la primera definición. Entonces, si usamos la segunda definición, tengo que encontrar f de 3 más h y tengo que encontrar también f de 3. Entonces, aquí es igual f de 3 más h. 2 dividido 1 más 3 más h. Mientras que f de 3 yo creo que va a ser igual a 1 medio. Sí, 2 dividido 4. Muy bien. Entonces ya que tengo esto, si calculo la diferencia entre estos dos términos me da el cambio en y. Y si lo divido entre el cambio que es este h, me va a dar ya la pendiente. Solo que ahorita tengo solo la pendiente de la recta secante. Entonces si le agrego ya solo el límite cuando h es igual a 0, ya voy a encontrar la pendiente de la recta tangente. Entonces muy bien, vamos a trabajar con este problema, el límite cuando h tiende a 0, 1 sobre h. Entonces esto es igual a 2 dividido 4 más h menos ¿Y si 1 sobre h qué onda? porque este está en el denominador. Ya. Entonces observen que aunque yo no quiera, aunque yo les permita utilizar reglas de derivación, una forma bien fácil como puedo forzarlos a utilizar un problema de derivada sin que estén conscientes de ellos, es que les pongo en el examen, encuentro este problema de límite. Entonces aquí van a tener que hacerlo, pero si alguien de ustedes se percata que, no, esto como que es un problema de una derivada de esta función en x es igual a 3, lo pueden traducir un problema de derivada y luego pueden encontrarlo por regla de derivación. Pero incluso creo que en el laboratorio de ayer había un problema de un h más 2 al cuadrado menos 4. Ahí lo que estaban haciendo era encontrar la derivada de f de x es igual a x al cuadrado en x es igual a 2. Entonces varias veces si quiero crear problemas de límites bonitos, pienso en un problema de derivada. Entonces miremos qué problema hay acá. Observen qué sucede cuando evalúo el numerador. Cuando evalúo el numerador, tengo 1 medio menos 1 medio. Entonces el numerador es igual a 0, mientras que el denominador también es igual a 0. Entonces este es un límite de la forma 0 sobre 0. Pero digamos ahora para evaluarlo, ¿qué necesito hacer? ¿Cómo necesito simplificar este numerador? Sí, un denominador común de 4 más h y por 2. Pues arriba nos va a quedar 2, nos va a quedar 4. Ajá, 4, muy bien. Partido 4 más h por 2. Sí. Menos 4 más h partido... Partido, digamos, por 2. 2, ajá. Entonces, miremos, ok, 4, el denominador común, menos... Y voy a poner aquí este paréntesis, porque esto es un error muy común, ok. Si quieren pueden poner menos 4 menos h, como me dijo Marlon de inmediato. Entonces observen qué sucede acá. El límite sigue siendo 0 sobre 0, pero van a empezar a ver simplificaciones muy útiles, muy convenientes. 4 menos h, estos dos 4 se cancelan. ¿Y qué sucede con estos dos h's? Se van también. Entonces nos queda el límite cuando h tiende a 0 de menos 1 partido 2 por 4 más h. Entonces luego que
¿Qué puedo hacer con este límite? Lo puedo evaluar ya. Y aquí es igual esta respuesta. El h se vuelve 0, entonces me queda menos 1/8. Entonces, como pueden ver, lo que me interesa más que todo de la clase de hoy es la evaluación del límite, no tanto que estemos haciendo este proceso engorroso de encontrar una derivada. Entonces aquí la derivada es igual a menos 1/8, quiere decir que esta pendiente a la recta tangente en x es igual a 3 es igual a menos 1/8, lo cual tiene sentido porque si graficamos esta función va a tener, digamos, va a ser decreciente pasado x es igual a menos 1. Entonces cuando esté, digamos, en x es igual a 3, más o menos voy a estar en este punto, 3,5. Entonces aquí claramente puedo ver que si trazo una recta tangente a este punto, que esta pendiente es negativa, pero como que es una pendiente bien, con una magnitud muy baja. Entonces aquí f' de 3 es igual a menos 1/8. Ahora aquí tengo un problema relativamente fácil pero capcioso, y es, digamos, la pregunta que les voy a hacer a ustedes. ¿Puedo encontrar el valor de la derivada en a es igual a menos 1? Entonces, digamos, la forma como armaríamos este problema es que encuentro f de menos 1 más h. Entonces f de menos 1 más h es igual a 2 dividido h. Pero luego, ¿qué sucede con con f de menos 1? Se indefine. Entonces aquí hay una lección muy importante. En los problemas de derivadas, si están tratando de armar el problema de límites, pero en algún momento la función se indefine, entonces esta derivada no va a existir. Entonces, como f de menos 1 se indefine, f' de menos 1 no existe. Pero ¿por qué no existe? Porque aquí tenemos una asíntota vertical. Entonces, si estamos tratando de encontrar la derivada en una asíntota vertical, no la vamos a poder encontrar porque, para empezar, la función no está definida en una asíntota vertical. Entonces este problema tenía una respuesta bien fácil, incluso aunque ustedes encuentren la función derivada utilizando reglas de derivación. ¿Cuál es la derivada de esta función? Ya con la de esta, con reglas de derivación. Menos 2x partido x cuadrado. No, menos 2 por... Menos 2 por 1 más x. Sí, por 1 más x, pero ¿qué potencia vamos a tener? Pero ¿en el denominador o en el numerador? Sí, en el denominador. Sí, yo creo que aquí solo voy a aclarar una duda a Juan porque yo creo que estaba tratando de encontrar esta derivada con la regla del cociente. Entonces observen que aunque tengamos la regla de derivación para esta función, aquí claramente vemos que esta función derivada se está indefiniendo en x es igual a menos 1. Entonces aquí claramente se empiezan a conectar un montón de ideas. Ahora, digamos, para responder la pregunta de Juan, si quieren encontrar esta con la regla del cociente, lo que harían es, la derivada del numerador. La derivada del numerador es 0 por 1 más x, menos el numerador por la derivada del denominador, que es 1. Pero es que, qué bueno que hizo, que intentó Juan hacer el problema, porque cualquier detallito que pueda corregir ahorita les va a servir un montón. Entonces, esto es un 0. Y aquí tengo 1 más x al cuadrado. Entonces aquí vamos a ver ya lecciones sobre la derivada. Y esa es una conclusión muy importante. Si una función no es continua en x es igual a a, entonces f' de a no existe. Entonces, por eso es que estábamos insistiendo tanto en el tema de continuidad de una función. Entonces,
Ya tenemos aquí un gran tip. Si la función no es continua, les están pidiendo la derivada en un punto donde la función no es continua, simplemente ahí la derivada no existe. Entonces ahora ya podemos contestar preguntas interesantes, como que tienen un puente levadizo, pero en algún momento, digamos, la parte izquierda del puente está por encima de la parte de abajo. Entonces la pregunta que les tengo aquí es, digamos, ¿puedo encontrar una derivada acá? No, y tiene sentido, porque la derivada pues les explicaría con qué pendiente tienen que bajar para pasar de este punto a este punto. Pero como aquí hay una discontinuidad de salto, la única derivada posible es que simplemente caigan al vacío y se somaten contra esta parte. Entonces aquí no va a existir la derivada. Si quieren que exista la derivada, por lo menos traten de trabajar con un puente que estén conectadas las dos partes. Entonces aquí puede que exista la derivada, pero algo que vamos a ver en la clase de mañana es que aunque tengan una función continua, si aquí una pendiente es más grande que esta, aquí tampoco va a existir la derivada. Entonces posiblemente con un carro van a sentir de que si pasan a través de este punto, los amortiguadores se van a estremecer un poco. Entonces esto es un consejo para diseñar buenos túmulos, digamos, que si hay cambios muy bruscos o picos van a arruinar el carro, pero si tratan de hacer un túmulo con una curva suave, entonces aquí va a haber reducción en la velocidad, pero no va a haber un choque. Entonces ahí está muy bien, ya vamos bien con estos temas, sigamos trabajando problemas de límites. Voy a definir ahora la derivada como una función, porque como pueden ver, este problema aquí nos podemos ahorrar un montón de pasos. Si hubiera encontrado ya esta derivada, no hubiera tenido necesidad que en 3, que en -1, que en 0, que en 4. Entonces la idea es que podemos encontrar una función derivada que nos va a dar va a ser una función de las pendientes de la recta tangente a f de x en cualquier punto donde esta función esté definida. Entonces ahorita una derivada no solo es un número, sino también ahora puede ser una función. Entonces, ¿cuál es qué es la derivada como una función? Ahora tenemos una nueva función, f' de x, que se construye de la siguiente forma. Entonces, aquí es igual f' de x, esto es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x dividido h si el límite existe. Entonces esta ya es una nueva función y entonces observen qué bonito, a pesar de que el límite nos da un número en particular, si dejo esta x como una variable, ahora ya tengo una nueva función que se conoce como la función derivada. Entonces el objetivo es ahora, si tengo una función derivada, la función derivada me va a permitir encontrar las pendientes de las rectas tangentes. Entonces solo voy a escribir aquí observaciones. F' de x es la función de pendientes de la recta tangente. Y aquí les tengo dos problemas interesantes de límites. Entonces, quieren encontrar la función derivada de 2 dividido 1 más x utilizando la definición derivada. Es otro problema de práctica. O nos vamos mejor con un problema un poco más accesible que es x al cuadrado menos 4x. Tal vez trabajemos con este porque yo vi que la clase de ayer en el laboratorio tenían un problema similar a este. Entonces vamos a hacer este problema. Sí, voy a iLab. Y luego vamos a encontrar unas reglas de derivación muy básicas y así ya podemos utilizar la regla de la potencia.
Le vamos a encontrar la derivada de f de x al cuadrado menos 4x respecto a x. Las derivadas es lo más bonito del cálculo. Ah, sí, es lo más bonito. Muy bien. Entonces ustedes claramente ya saben cuál es la respuesta. O sea, la respuesta tiene que ser 2x menos 4. Pero si queremos utilizar la definición, lo que tenemos que decir es que f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h. Entonces f de x más h es igual a x más h al cuadrado menos 4 por x más h menos la función original f de x, que es igual a x al cuadrado menos 4x. Y esto se los puedo poner tranquilamente como un problema de límites en el examen. Ahora, una respuesta que sí es válida es que si ustedes hacen ingeniería reversa y se percatan que esa es la derivada de esta función, entonces pueden decir, esta es la derivada de esta función, derivo utilizando reglas de derivación y encuentro la respuesta. Entonces ahorita trabajemos esto como un problema de límites. Aquí x, observen que no depende del límite, entonces la variable x la podemos tratar como una constante. ¿Por qué? Porque el límite solo está afectando a la variable h. Entonces aquí tenemos que hacer h igual a 0. Pero ahorita tenemos un problema. Si queremos hacer de inmediato h igual a 0, x al cuadrado menos x al cuadrado se cancelan. Menos 4x se cancela con más 4x. Entonces voy a tener aquí también un límite de la forma 0 sobre 0. Entonces para evaluar este límite, digamos, repasemos aquí algunas propiedades de álgebras, productos notables. Y empecemos a cancelar. ¿Sí? Entonces aquí es igual x más h al cuadrado. Es x, X cuadrado más 2 Ajá. XH por h cuadrado. Más h al cuadrado, ajá. Luego aquí, digamos, distribuimos este menos 4 en ambos términos de este factor lineal, menos 4x, menos 4h, menos x al cuadrado más 4x, dividido h. Entonces luego podemos empezar a cancelar, y por eso es que me gusta este tipo de problemas, porque son problemitas de álgebra, vinculan ambos cursos, y aunque este problema sea un poco engorroso, digamos, cuando lleguemos a la parte de extremos relativos, varias veces cuando calculan una primera derivada y quieren encontrar números críticos, hay que hacer un poquito de álgebra. Entonces, observen qué es lo interesante ahora. Las únicas variables, los únicos términos que sobrevivieron tienen un factor de h, que convenientemente lo vamos a poder cancelar con ese factor de h que tenemos en el denominador. Entonces ahí este límite sigue siendo 0 sobre 0, pero podemos hacer varias cancelaciones fortuitas. El límite cuando h tiende a 0 de 2x más h menos 4. Observen que ahorita en toda esta parte de este problema he mantenido la notación de límite, y ya en esta última parte voy a poder cancelarla, porque ahora tengo que encontrar el límite de esta función cuando h tiende a 0. Para propósitos de este límite, 2x y menos 4 son términos constantes, entonces aquí simplemente esto los escribo como 2x menos 4, y lo único que tengo que hacer es reemplazar esta h por 0. Entonces obviamente esa es la respuesta que esperábamos, pero lo bonito es ver, digamos, cómo uno puede... Si se despeja para X encontramos el límite exacto, ¿no? ¿Y para qué hace despejar para X? Para saber el límite exacto. No, aquí es el límite exacto. Acá es constante respecto al problema del límite. Entonces ahora hagamos algo interesante, porque ahorita lo que quiero hacer es que quiero graficar esta función y la derivada, digamos, en el mismo plano. Entonces, ¿cómo puedo graficar esta parábola? Buena pregunta. ¿Qué dice usted, Cristian? ¿Qué podemos encontrar de esta parábola? Ya con lo que nos conocemos.
Bueno, sí, podrías hacer una completación del cuadrado y decir que esta está desplazada, pero no sé cuántas unidades, o si a la derecha o a la izquierda. O sea, si quieren podemos completar el cuadrado. No podemos sacar ¿Ah? el vértice. Sí, pueden sacar el vértice. Ahorita lo que yo observo es que parece que tenemos dos interceptos en X. Metido ahí es 4 menos 8. Los dos interceptos en X son... El vértice es 2, Ajá. 4. Muy bien, entonces. ¿Y los interceptos en X cuáles son? Esa era. Tenemos que igualar... No, hay que igualar esta función a 0. Podemos sacar un factor común. Ajá. Tenemos uno en 0 y Ajá. otro En 4. Casi. Muy bien, entonces ya tenemos los interceptos en X. El vértice, como podemos ver, está en X es igual a 2. Y la coordenada específica del vértice es 2, menos 2, si mal no estoy. No, menos 4. Sí. Muy bien, entonces de aquí ya tenemos suficiente para hacer esta gráfica. Entonces vamos a poner aquí unos cuantos números. 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y este menos 5. Y ahora menos 4, menos 3, menos 2. Vamos a poner el 0. Y luego aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces muy bien. Aquí tengo 0,0. 2, menos 4. Entonces esta parábola va a estar un poco pronunciada. Y luego 4,0. Podemos encontrar tal vez en 5, no, en 5 ya se va un poco grande, 25 menos 20. Si aquí ya tendríamos algo un poco alto. Entonces juntemos aquí esta. Aquí me voy a ir con la tendencia. Muy bien. Entonces esta es mi parábola. Y ahora, ¿cómo grafico? Es la función lineal. Ajá, sí. Con pendiente positiva. Esta va a ser igual a 0 cuando x sea igual a 2. Observen qué interesante. Esta pendiente, esta derivada pasa exactamente por 0 en el punto donde el vértice, donde la parábola tiene el vértice. Y aparte aquí hay un montón de observaciones interesantes. Lo que pueden observar al comparar la derivada con la función original es que, por ejemplo, observen aquí todas estas pendientes de la recta tangente, todas estas son negativas. Y son negativas justamente en el punto donde la función derivada tiene valores negativos. Entonces aquí la derivada tiene valores negativos, entonces en esta parte nuestra función va a ser decreciente. Lo único que no entendí es cómo es que graficamos la derivada. La derivada es simplemente una línea recta, 2x menos 4. Encuentro, digamos, el intercepto en y, que es menos 4, y el intercepto en x, que es x es igual a 2. Es una línea que... Entonces, ustedes qué interesante, y curiosamente la derivada es 0 en el vértice. Entonces aquí les están diciendo cuando pasamos de decreciente a creciente. Pero el intercepto en y sería menos 2. No, de la línea recta sería menos 4, porque tengo que evaluar f' de 0. Y lo que pueden ver es que aquí la pendiente, la recta tangente va disminuyendo, lo cual es consistente con que los valores de esta derivada se van volviendo más y más pequeños. Entonces aquí la pendiente es muy baja y luego en estos extremos la pendiente de esta función empieza a subir de manera muy dramática. Entonces observen qué bonito esto. Y ahí está. Solo hagamos unas derivaciones de las reglas de funciones polinomiales y ya podemos hacer problemas de derivadas solo con las reglas de derivación, y así no tenemos que hacer todo esto tan tedioso y engorroso, y los problemas de límites solo se van a quedar limitados si les pregunto específicamente que evalúen el límite, pero no para una derivada. Entonces vamos a encontrar ahorita las reglas básicas de derivación.
Entonces, con reglas básicas de derivación, la regla que vamos a tratar de comprobar hoy es la regla de la potencia, que ya todos la conocen. Pero empecemos, ok. Si la función es constante, ¿cuál es su derivada? Cero. La derivada es 0 y, digamos, por definición, tenemos que f de x más h menos f de x es igual a 0, porque una función constante, sus valores en f siempre son los mismos, sus valores funcionales. Entonces, por esta misma razón, la derivada de la función constante es 0. Porque es lo equivalente a decir a tener una tangente horizontal. Si la función es lineal, la derivada de una función lineal es la siguiente. El límite cuando h tiende a 0 de x más h menos x dividido h. Entonces estas dos x se cancelan. Solo nos queda h sobre h. Aquí pueden ver claramente que este es un problema de la regla del L'Hopital, pero en vez de usar L'Hopital simplemente cancelemos estas dos h's, ya que es igual el límite de 1 cuando h tiende a 0, 1. Entonces la derivada de la función cuadrática ya la encontramos en el problema anterior, encontramos que era 2x. Entonces esta la vamos a dejar solo como indicada, la derivada de x al cuadrado. Vamos a quitar el f' porque todavía no he derivado. Entonces si f es igual a x al cuadrado, sí, f' es igual a 2x. Pero el que quiero que me encuentren con definición es x al cubo, para ver si Aníbal les enseñó productos notables para Aquí Pietro quiere hacer x más y al cuadrado. como si otra vez, que con sus notas se mueve. Sí, ¿Cuál? ¿qué quiere que hagamos? O sea, aquí quien quiere 5 puntos en el laboratorio. Así sí. Si encuentren la derivada de x al cubo, pero utilizando la definición de derivada. Ah, cierto. Con gusto. La primera o la segunda. No, Dale vos. bueno, tú podrías hacer la segunda, pero entonces vas a tener que encontrar primero la primera por definición y la segunda también por definición. Yo encuentro la segunda en las reglas, Cristian. Pero es que ese es el problema de, ¿cómo se llama? De una segunda derivada, que para encontrar la segunda derivada uno tiene que encontrar primero la primera. Y todavía, digamos, no he puesto la regla de la potencia. Es que ahora hay como le está. 6x sería la Ah, segunda. Necesito ver ahí todo el álgebra. No, aquí no es 6x. La segunda derivada sí, pero la La primera. no. La otra parece que es el cuadrado. Sí, pero quiero ver todos los pasos, digamos, que es igual y que no salga. Ah, creo que sí. Sí. Ahí tal vez más. Marlon y Pietro. Sí, aquí estoy. Entonces, olvídense que digamos que tienen esto y que en el examen parcial yo les pregunto que evalúen este límite. ¿Cómo lo encararían? Porque si borra aquí el contexto, posiblemente no todos se percaten que eso es un problema de derivada. Es más fácil con las reglas que con la definición, ¿verdad? Obviamente. Sí. Pero esto es fácil, o sea, solo hay que hacer un x más h por x más h por x más h, o si se conoce una fórmula del cubo. Pero ya la desarrollado la música. Para ver los coeficientes pueden utilizar, digamos, el triángulo de Pascal. Entonces, cuando solo tienen un x a la 0, el coeficiente es 1. Pero si tienen un término, digamos, x más y a la 1, los coeficientes siguen siendo 1 y 1. Pero ya con x más y al cuadrado, tienen 1, suman estos dos términos, luego tienen 2 y luego tienen 1. Y si quieren con un cúbico los coeficientes, lo que hacen es 1, 1 más 2 es igual a 3, 2 más 1 es igual a 3. Entonces aquí voy a poner los coeficientes de x, x más y a la 1, x más y al cuadrado, x más y al cubo,
Y luego x más y a la 4, ¿qué coeficientes tendríamos utilizando el triángulo de Pascal? 1, 4, 3, 6, 4 y 1. Ajá, sí, y eso es todo. O sea, no se tienen que sentir intimidados con este problema. Sumo estos, luego sumo 3 y 1, 4. Igual no dio nada. A ver quién lo encontró ya. Es que yo me quedé trabajo. Para eso lo habría que cancelar un x al cubo con un x al cubo. Y luego les va a quedar el segundo término, va a ser 3x al cuadrado por h. Más 3x por h. Menos x. Ah, perdón, menos x al cubo, menos x al cubo. Sí, ya tenía. Pero nadie se percató que ahí faltaba la un cubo. cosa, Cristian. Ahí Mauricio lo trabajó con el menos x al cubo y acá se termina. No, pero Mauricio no está en la competencia. Ey, no, sí, ya la droga. Va, pues, le. Hacer unos. Cristian, Sí. aparte de la de Gauss, ¿cuál era el que había que quedar como cero sin diagonal? Esa era la Esa era. No, es que tenía otro nombre. Ah, cero en la Es- diagonal, no en la Kramer. diagonal. Ah, Sí, la Kramer. Kramer. Pero ese es más difícil que Gauss. Ah, es más tedioso, ¿ah? Marlon está usando más, güey. Sí, Cristian. él está Sí, usando la aplicación. Mil Sí, años. Cristian, él está usando la aplicación. Si esta vez o no. Ah, como que no se podían cerrar los apps, ¿verdad? Era lo que tenía. ¿Se recuerdan que se armó un nuevo separador? Bueno, 5 puntos, ¿no? sí. No, Cristian, no se dejen engañar. Mira, Pietro está dándole todo, no quiere ayudar. Bueno. ¿Qué? Se da paja, pero ya un hecho. No, ya sabemos que Marlon, que ahorita va a ganar 5 puntos, pero va a tener que entregar su celular para el día del examen. Le vamos a tener que pasar por, ¿cómo se llaman esas compuertas metálicas de los aeropuertos? Qué falta de confianza. Entonces, digamos, ahorita estoy siguiendo el procedimiento que hizo Más Marlon. 3xh cuadrado. Más h al cubo. Menos x cubo. Aquí trabajan, güey. Entonces, aquí lo que pueden ver es que ya con la derivada del x al cubo como que empieza a haber una tendencia. Siempre se cancela, digamos, el término principal y el único término que sobrevive es el que viene justo después de la expansión. Entonces los otros, digamos, ¿por qué se cancelan? Porque aquí nos queda h al cuadrado. Entonces aquí evalúo el límite cuando h tiende a 0 de 3x al cuadrado más 3x por h más h al cuadrado. Entonces todos estos dos se cancelan y luego todo esto es igual a 3x al cuadrado. Entonces resulta que si quieren hacer esto con x a la cuarta, x a la quinta, x a la n, siempre el término que les va a sobrevivir es el segundo. Entonces en general, digamos, podemos continuar así para todos los polinomios de grado n. Y si continuamos así vamos a tener un patrón general. Observen, con x la derivada es 1 por x a la 0. Con x al cuadrado la derivada es 2 por x a la 1. Con x al cubo la derivada es igual a 3 por x al cuadrado. Entonces, ¿cuál creerían que es la derivada para x a la n? N por X, N por N. Ajá, sí. Entonces, esta regla que tengo aquí es la regla que se va a conocer como la regla de la potencia. Y con lo que quiero terminar, aquí les voy a robar 10 minutos, pero es que esos problemas son fáciles, digamos. Quiero que me calculen las derivadas de las siguientes funciones ya con la regla de la potencia. Que baja y multiplicar. Baja y se resta uno. Baja a multiplicar, Ajá. pero baja. Baja. Baja a multiplicar. Vamos a hacer. Y mañana ya podemos ver la regla de la suma, la regla del múltiplo constante, la regla del producto, la regla del cociente.
Sí, eso es x a la 11. Porque ahora entonces es 5. Vamos a ver, derive esto. Las siguientes funciones. X a la 11. ¿Qué pasó? A la 10. Palitos X a la palitos. Ajá, sí. A la ¿Qué tal? Ah, solo voy a terminar de hacer estos problemas. Arriba es menos 4x a la menos 3. Ok, entonces aquí, digamos, bajo el exponente y el exponente de esta nueva función polinomial es x a la 10. En este otro tengo un problema porque ahorita inicialmente no puedo utilizar la regla de la potencia. Sí. Entonces si es x a la menos 4, ¿cuál sería la derivada? Ajá, menos 4 por x a la menos 5, y si quieren volverla a escribir como una función racional sería menos 4 dividido x a la quinta. Ok, las funciones raíz, sí, es un tercio. Un tercio de x a la menos 2 tercios de x a la menos 2 tercios. Ajá. Y la última, Luis, ¿qué quiere decir? Aquí, digamos, Eso lo dejamos todo indicado. ajá, sí, sí. Digamos, esto es un exponente, pero es un exponente constante. Entonces aquí, si utilizo esta regla tal como me la dan, aquí n es igual a la raíz cuadrada de 3 más pi. Entonces aquí hay z' de x es igual a la raíz cuadrada de 3 más pi, y toda esta constante está multiplicando a esta función potencia, y luego elevo a la... Eso merece bueno. Ajá, sí, de la raíz cuadrada de 3 más pi menos 1. Sencillo, sí. Pues muchas gracias. Pues regresemos en 10-15 minutos. 20 minutos.